Vamos así entonces a iniciar con el título La palabra del Eterno permanece para siempre, número 19. Y tenemos ahora a continuación con el Salmo, el versículo 153. De hecho, pues estamos con el capítulo 119. Pero vamos a ver ahora a continuación los versículos que corresponden al 153 hasta 160. Y bueno, inicia el personaje diciendo: mira mi aflicción y líbrame, porque no me he olvidado de tu Torah. Y como ustedes pueden ver, de que siempre se toca algo de la Torah o de los mandamientos. Es como una canción que se repite, sus estrofas, sus coros, que así conocemos. Entonces vemos que este salmo es como una melodía, enfatizando mayormente que conozcamos que ese es el propósito del Eterno que inspiró a David para hacer este capítulo: enseñar a los hijos de Israel, enseñar a aquellos creyentes de volver sus ojos a los mandamientos, de volver su mirada hacia atrás. El Eterno permitió pues cada personaje dar un mensaje de exhortación, de amonestación a su pueblo. Y en este caso pues David, como profeta, recibe el mensaje para orientar a sus hermanos, a su prójimo, cómo empezar una vez más su comunión con el Eterno a través de su palabra. Entonces encontramos aquí cuando él dice: mira mi aflicción y líbrame. La aflicción es lo que puede acarrearnos, puede acarrear a nuestra vida una separación, un aislamiento, un alejamiento. Y la aflicción puede presentarse de diferentes maneras. Y lo correcto es llevar pasos sabios, inteligentes, actuar con cordura y no desanimarnos fácilmente, no dejarnos caer en la apostasía con facilidad, sino que permitamos que el Eterno nos ayude a crecer, a restablecer nuestra comunión con Él, a pesar de que a veces hay una crisis en la vida. Entonces, en este caso, como hemos venido comentando, nadie está exento de una aflicción. Ni el que cree ni el que no cree está exento de todo esto. Aparentemente tenemos la idea de que el que no teme, las cosas le van bien. Y al que lleva el temor del Eterno, pues se enfrenta con más frecuencia situaciones como en este caso la aflicción. Aquí tenemos que ver que este personaje se veía rodeado de aflicción, pero tenía una manera, tenía un camino de salida. En este caso es ir al Eterno y decirle: líbrame, porque no he olvidado de tu instrucción. No es posible que la aflicción ejerza
poder sobre el creyente para apartarlos de la instrucción. Eso no es posible. No es el pensamiento de David con relación a este salmo. Simplemente le está diciendo: la aflicción está sobre mí. Resta en mi vida esta carga, es decir, aleja, retira de mí la aflicción, pero no he olvidado de tu Torah. En el Salmo capítulo 34 podemos nosotros también analizar y ver lo que dice el versículo 17. Dice: claman los justos y el Eterno los oye y los libra de todas sus angustias. Podemos una vez más poner nuestro cuidado en este versículo. Justos y angustia. El que clama es el justo, y el que está sufriendo las angustias es el justo. Entonces, pero los justos, ¿qué hacen? Claman. ¿A quién? Al Eterno. Y el Eterno los oye y los libra. Entonces tenemos que quitarnos la idea de que el justo debe estar exento de toda aflicción, de toda enfermedad. El justo debe vivir siempre en opulencia. ¿No es así? Aquí podemos entonces mirar claramente el pensamiento de este personaje. Y tenemos que poner también nosotros toda nuestra atención, todo nuestro cuidado en estos escritos. Porque a medida que vayamos avanzando nuestro recorrido en la instrucción, en la enseñanza, vamos a encontrar situaciones, preguntas, en el que con la ayuda del Todopoderoso tenemos la respuesta aquí. Algún día estaremos estudiando alguna carta de Rab Saúl, ya sea Gálatas, ya sea Efesios, ya sea... Entonces, es importante que nosotros tengamos la base. Tenemos que conocer la base de la instrucción, que nosotros llevemos una lógica de la Escritura. Tenemos nosotros que aprender a tomar la instrucción del Eterno. Y a medida que la instrucción se van acumulando en nosotros, entonces vamos afirmándonos en lo concerniente a resolver cualquier situación en el futuro en base de lo que hemos aprendido. Así que esto es lo que está haciendo este personaje. No me he olvidado de tu Torah. Entonces dice este versículo: claman los justos y el Eterno los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Eterno a los de corazón, a los de quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Entonces, también tenemos el último versículo, dice: muchos son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Eterno. David no llega a reclamar al Eterno porque le llegan las aflicciones. No, aquí no hay un reclamo. Aquí simplemente hay una petición.
líbrame de la aflicción. Eso es todo. Es decir, se presentó la aflicción. Líbrame. Porque lo correcto es, pues, que el ser humano hablemos. Tampoco debemos de pensar como no lo pensó David, diciendo, bueno, el Eterno sabe que estoy enfermo y Él que me declare la sanidad, que me dé la sanidad. Pero yo no tengo que decirle al Eterno que me sane. No, no es así. No es la postura de Él. La postura de Él es hablar. Y en este caso, el Eterno, dice el versículo, pero de todas ellas lo librará el Eterno. Cuando el creyente, ¿qué hace? Habla, solicita, pide apoyo al Todopoderoso. Ahora vemos el Salmo 154. Y dice, aboga por mi causa, redímeme y vivifícame por tu palabra. Entonces, hace rato estábamos viendo que la aflicción puede ser una enfermedad, puede ser la opresión de los enemigos. En este caso, vuelve a repetir algo parecido, aboga por mi causa. Cuando dice aboga, tiene que ser entonces un obstáculo entre dos hombres, tres hombres, cuatro hombres, entre sus hermanos, entre su prójimo. Necesitamos entonces un abogado. Cuando decimos un abogado es porque hay un litigio que resolver entre dos seres humanos. Así que aquí tenemos pues a David presentando su petición, redímeme. Y luego dice, y vivifícame por tu palabra, para vivir por tu palabra. Eso es, vivifícame por tu palabra. Quiere decir para vivir, para seguir con la palabra. Tampoco podemos nosotros pensar que el creyente debe transitar sin ningún pendiente de nadie. La historia, los testimonios bíblicos nos aclaran de que los hombres que transitaron en el camino del Eterno tuvieron obstáculos, tuvieron acechanzas, tuvieron amenazas, si se puede decir, y hasta críticas aún de la misma familia, como lo fue Mosé, de Aarón y de Miriam. Entonces, encontramos pues que David está pidiendo ayuda. Sé mi abogado. Necesito un abogado porque tengo un litigio. Eso quiere decir que David no quería aprovecharse de su facultad como rey para reprimir a su prójimo, sino dejaba la causa al Eterno. Dice Jeremías capítulo 20, versículo 11 y 12. Pero el Eterno está conmigo como poderoso gigante. Mis perseguidores tropezarán y no prevalecerán contra mí. Sentirán la confusión de su fracaso.
su vergüenza eterna, que jamás será olvidada. Oh eterno Sebaot, que pruebas al justo, escudriñando todas sus entrañas y el corazón. Haz que vea tu venganza en ellos, porque a ti he expuesto mi causa. También encontramos pues al profeta Jeremías con el mismo pensamiento de David. Uno se imagina, ¿por qué será que piensan lo mismo? ¿Por qué Jeremías piensa exactamente como pensó David? Y no es que sea el caso dos personajes nada más, sino también Mosé. Mosé presentó su causa delante del Eterno cuando se juntó Aarón y Miriam. Y también en otros incidentes posteriores. ¿Qué hicieron ellos? Presentaron su causa al Eterno. Eso es el caso entonces que vemos en Jeremías. Y por eso él dice: el Eterno está conmigo como poderoso gigante. Tengo el respaldo del Eterno. Tengo el apoyo del Eterno. Mis perseguidores tropezarán y no prevalecerán contra mí. Sentirán la confusión de su fracaso, su vergüenza eterna, que jamás será olvidada. A Jeremías lo tildaron de diferentes nombres, asignando despectivamente porque no estaban de acuerdo a favor de su profecía. Pero el Eterno iba respaldando a Jeremías. Y cuando finalmente se destruye el Bet Hamikdash y que los reyes fueron llevados al exilio juntamente con la tribu de Judá, en este caso el reino del sur, donde tocó a Jeremías profetizar, fue el único que se escapó, porque había cumplido el proyecto del Eterno. Fue fiel a la palabra del Eterno. Y el Eterno cumplió su palabra con él. Por lo tanto, le dio la oportunidad de vivir por la palabra. Ahora continuamos con el 155, el versículo: lejos de los malvados queda la salvación, porque no escudriñan tus estatutos. Palabras muy fuertes, palabras de dureza, pudiéramos pensar, pero es así como el Eterno actúa. Lejos de los malvados queda la salvación. Es decir, del escapar de la ira del Todopoderoso. No había escapatoria para ellos. Cuando una persona empieza a retirarse de las cosas del Eterno, cuando el individuo, llámese hombre, mujer, joven, señorita, conociendo las cosas del Eterno, empiezan a alejarse, empiezan a retirarse. Entonces, la ira del Eterno cada vez se acerca a ellos. No hay para ellos salvación. Eso es lo que nosotros también tenemos que entender. Y sobre todo dice, porque no escudriñan tus estatutos. No están analizando cada estatuto para obedecer.
no están sujetándose a cada estatuto para guardar, para poner por obra en la vida diaria. El Salmo capítulo 34, versículo 16, dice de esta manera: Isaías capítulo 34, versículo 16 dice: el rostro del Eterno está contra los que hacen el mal, para cortar su memoria de la tierra. El rostro del Eterno está contra los que hacen el mal. Nunca el Eterno favorecerá al injusto, aun a pesar de que pueda descender de la sangre, de la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob. Porque el Eterno está buscando obedientes. Que cada uno de los que hizo pacto con ellos se sometan a la instrucción. El Eterno no perdona la impiedad. El Eterno no pasa por alto la incredulidad, mayormente de aquellos que fueron llamados para un propósito, como en este caso el reino de David. Observemos una vez más: el rostro del Eterno está contra los que hacen el mal, para cortar su memoria de la tierra. Es decir, no van a prosperar. La vida no va a continuar más. Esa es la sentencia que da nuestro Padre Celestial. De igual manera también dice Isaías capítulo 5, versículo 24, dice: porque como la lengua de fuego devora el rastrojo y la paja se consume en la llama, su raíz se pudrirá y sus brotes se desvanecerán como el tamo, porque desecharon la Torá del Eterno Sebaot y despreciaron la palabra del Santo de Israel. Así que, amigo, amiga, tenemos que ver, tenemos que concentrarnos en esta sentencia que se nos da a conocer a través del profeta Isaías. Dice que la lengua de fuego devora el rastrojo, la paja se consume en la llama. Así es entonces el malvado. El malvado es como rastrojo, como tamo, como paja. Su raíz, dice, se pudrirá y sus brotes se desvanecerán como el tamo. ¿Por qué? Sencillamente porque desecharon la Torá del Eterno Sebaot y despreciaron la palabra del Santo de Israel. Fundamentalmente lo que se refieren estos profetas, tanto David, tanto Jeremías, tanto Isaías, es la instrucción que están escritas en los primeros 5 libros de la Escritura. Los mandamientos del Eterno aparecen desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos mandamientos están fijos. Y qué triste es que
dentro de el ámbito de la teología grecolatina se nos dio a conocer que esos principios no tenían más validez. Simplemente eran como libros de consulta, simplemente eran como libros obsoletos que se deben de estudiar meramente con un enfoque histórico, nada más. Ese es el error más grande que se ha tenido dentro de la estructura grecolatina. Hoy es el tiempo de que nosotros retomemos estas grandes verdades y veamos cómo entonces los profetas exaltaron esas instrucciones básicas. No es que Jeremías haya recibido una profecía independiente de la Torá. Que el Eterno le haya dicho a Isaías o que el Eterno haya dicho a David, no te preocupes por la Torá. La Torá no tiene más vigencia, solamente acata mis palabras que yo te doy en este momento. Instruye al pueblo. Vemos que Jeremías, sobre todo, fue directamente al pueblo para concientizarlos a regresar por las sendas antiguas. En el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16, dice, así dice el Eterno, deteneos en medio de los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos y andad por él y hallad descanso para vuestras almas. Pero ellos dijeron, no andaremos en él. Así que la voluntad del Eterno era que el pueblo regresara al fundamento de las instrucciones. Pero el pueblo no quiso y no aceptó tal invitación del Todopoderoso. Entonces vemos a David pues diciendo, lejos de los malvados queda la salvación, porque no escudriñan tus estatutos. Yeshua aclaró en el tiempo bíblico y le dice a los rabinos, escudriñad las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, para que tengáis vida eterna. Entonces vemos claramente que Yeshua no vino a quitar las instrucciones. La instrucción es firme y para siempre. La instrucción del Todopoderoso son instrucciones permanentes. Ahora pasamos en el versículo 156. Oh Eterno, grande es tu misericordia, vivifícame conforme a tu justicia. Oh Eterno, dice, grande es tu misericordia. Concédeme la vida, eso se refiere vivifícame. Concédeme la vida conforme a tu justicia. En el Salmo 103 vamos a encontrar una ayuda para entender este versículo. Regresemos un poco hacia atrás y vamos a ver
el Salmo 103, empezando los versículos 7 hasta el 14, dice: dio a conocer sus caminos a Mosé. Dio a conocer sus caminos a Mosé. Recordemos que Mosé condujo al pueblo. Fue en cierta manera un libertador del Eterno, que llegó a Egipto y ayudó al pueblo salir de la esclavitud y los encaminó hacia el desierto de Sinaí. Y en ese lugar el Eterno entrega los mandamientos. Así que Mosé es el representante legal del Todopoderoso a partir de Egipto. Por eso dice: dio a conocer sus caminos a Mosé y a los hijos de Israel sus proezas. ¿Cuántas cosas encontramos en el libro de Éxodo que exalta la mano del Eterno? Por eso también se llaman testimonios. Cuando ellos tuvieron sed, les dio de beber agua. Cuando tuvieron hambre, les dio de comer maná. Y cuando tuvieron necesidad de comer carne, el Eterno les dio carne. En cada trayecto, en cada paso, en cada momento, el Eterno manifestaba sus señales, sus prodigios, para que el pueblo conociera las proezas del Todopoderoso. Por eso el versículo entonces dice: a los hijos de Israel dio a conocer sus proezas. Ahora dice: misericordioso y clemente es el Eterno, lento para la ira, grande en misericordia. En el Eterno hay misericordia, es decir, la bondad infinita, pero también hay ira. Entre la misericordia y la ira sobresale la bondad infinita. Grande es la paciencia del Eterno, su bondad con el pueblo. El Eterno no aplica juicios al instante, es decir, tan presto que el pueblo se rebelaba, castigarlos, quitándoles la vida. El Eterno les daba la oportunidad una y otra vez y otra vez. Por eso dice este versículo: misericordioso y clemente es el Eterno, lento para la ira. Porque de una manera el Eterno también es juez justo y que castiga. Él siente ira, pero su ira no es como la ira humana. La ira del Eterno entonces es lento, pero grande misericordia. El versículo siguiente dice: no contenderá para siempre, ni para siempre estará enojado. No ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados, ni nos ha retribuido conforme a nuestras iniquidades. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia para los que le temen. Como el oriente está lejos del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras transgresiones. Como el Padre se enternece con sus hijos, así se enternece el Eterno de los que lo temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El Eterno ha sido tan bondadoso con nosotros que nos permite primeramente conocer su palabra y posteriormente llamarnos a un verdadero arrepentimiento.
Y no procede al juicio, al castigo, sin antes permitir al ser humano una oportunidad, el camino del arrepentimiento. Pues bien, eso es lo que podemos nosotros entender en este salmo. Ahora vamos a ver el Salmo 150 y el versículo 157. Los enemigos que me persiguen son muchos, pero yo no me aparto de tus testimonios. En clases anteriores he estado compartiendo con ustedes el tema del pragmatismo. Esa corriente filosófica que juzga una doctrina religiosa, científica, política, lo que sea, según sus efectos prácticos. Ese es el pragmatismo. Es decir, esta corriente pues enseña que donde está la mayoría es donde se debe de acudir, no importando sea verdad o sea falso. El hecho de que la mayoría acuda a tal doctrina, se debe de acceder. Pero en este caso, aunque no se conocía esa doctrina filosófica, pero en la práctica existían pensamientos en que las religiones paganas prosperaban y la gente se dirigía a esos caminos. Pero en este caso, David dice, pero yo no me aparto de tus testimonios, aunque me quede solo, aunque sea único. ¿Qué pasaría si, final de cuentas, la doctrina del humanismo se vaya propagando en todo el mundo, en todas las esferas, en todas las clases sociales, en que niños, jóvenes, adultos, multitudes acudan a esa mentalidad o a esa filosofía? ¿Qué será? ¿Cómo será nuestra actitud? ¿Cómo sería en este caso nuestra manera de actuar con el respecto o al respecto? ¿Haríamos como David? Pero yo no me aparto de tus testimonios. Aunque todos vayan tras de esa corriente, pero yo no me aparto de tu instrucción. Precisamente encontramos en el libro de Job, capítulo 21, versículo 8 al 16 dice: su simiente es afianzada con ellos y ante ellos. Ahí están sus vástagos ante sus ojos. Sus casas están seguras sin temores. Y la vara de Elohim no los azota. Su tesoro fecunda sin fallar. Su vaca pare y no aborta. Sueltan a sus pequeños cual rebaño. Y sus hijos andan brincando. Canta al son de cítaras y panderos y se regocijan con el tono de la flauta. Sus días transcurren en prosperidad y bajan serenamente al sepulcro. Sin embargo, han dicho a Dios: apártate de nosotros, que no nos interesa el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Shaddai para que le sirvamos?
¿Y qué nos aprovecha el suplicarle? ¿Observan ustedes? Cuando el impío, cuando aquel ser que sigue tras de una filosofía materialista, humanística, en donde los resultados cuentan, prosperidad, hijos sanos, buena economía, y finalmente dicen, y no creemos en Dios, y no seguimos la Biblia, y no estamos cada Shabbat estudiando la Escritura, y hasta puede que lleguen en una buena vejez y que llegue el tiempo del fin de ellos con abundancia. ¿Acaso es el camino que todos nosotros debemos de tomar en cuenta? Quizás muchos lo harían, porque sin duda habrá pensamientos que dirán, yo voy a hacer lo mismo, voy a dejar al Eterno, porque caminar con el Eterno no hay bendiciones. El Eterno tenga misericordia de esos pensamientos. Observen pues lo que dice David: pero yo no me aparto de tus testimonios. Ahora, hay otro pasaje también en el Salmo capítulo 37, versículo 1 al 11, dice así: no te irrites a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba pronto serán cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en el Eterno, practica el bien, habita en la tierra y apaciéntate de la fidelidad. Deleítate a sí mismo en el Eterno y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Eterno tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante el Eterno y espérale con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, a causa del hombre que maquina intrigas. Qué bonita respuesta tenemos aquí. No envidies, no te irrites a causa de los que viven en la iniquidad y aparentemente son prósperos. Dice, confía en el Eterno y practica el bien. Es necesario, pues, una dependencia total con el Eterno. Por eso estamos en este estudio de este Shabbat, porque es importante preparar al creyente a conocer los senderos de los mandamientos del Eterno, porque son fundamentales para nuestra existencia. ¿Cómo salir en medio de situaciones difíciles? ¿Cómo combatir con la duda? ¿Cómo combatir con a veces el sufrimiento, a veces la aflicción? ¿Cómo debemos de actuar? Es importante, pues, ver estos ejemplos. Ahora, pasamos al 158. Y dice, veo a los traidores y me repugnan, porque no guardan tu palabra. Veo, dice, a los traidores. ¿Por qué traidores? Porque traicionan la palabra del Eterno. Porque una vez transitan en el camino del Eterno, y cuando
suceden ciertos hechos, incidentes, entonces se alejan, se retiran del camino del Todopoderoso y no prosiguen. Es así como nosotros podemos mirar pues la manera de ver David. Veo a los traidores y me repugnan. Ciertamente David había tomado la palabra del Todopoderoso, se había aferrado en los mandamientos, y ver que también otros de la misma manera habían escuchado, habían recibido, pero a diferencia de David, ellos sí traicionaron al Eterno. Es lo que entonces él dice: me repugnan. En el Salmo capítulo 1, versículo 4, dice: son como tamo que arrebata el viento. Así se consideran, no tienen peso, es como una pequeña basura que con el soplo del viento se levantan y son desparramados en diferentes sitios porque no tienen consistencia. También Isaías capítulo 57, 20 da esta profecía con respecto a esta mentalidad. En el capítulo 57 dice: los impíos son como el mar tempestuoso. No pueden ser aguas tranquilas, porque tenemos que ver que el mar que cubre la tierra tiene la influencia o le impacta también la rotación, traslación de la tierra, y aparte la atracción gravitacional con la luna. Y eso hace que el mar esté en constante movimiento. Por eso dice: los impíos son como el mar tempestuoso, que no pueden aquietarse. Sus aguas remueven el cieno y el lodo. No hay una consistencia, no hay una firmeza, no hay una convicción clara en la vida de estos personajes. David dice: me repugnan. Ahora, viene otra sentencia más fuerte en el libro de Proverbios, capítulo 26, versículo 11. Dice: como perro que vuelve a su vómito, así el necio repite sus necedades. A veces se acerca al Eterno, olvida al Eterno, se va en la maldad, regresa otra vez y devuelve, así sucesivamente. Y todos estos ejemplos que he venido compartiendo con ustedes no son personas ajenas a la Torá, sino todo lo contrario, son personas que fueron familiarizadas con la Escritura. Y podemos nosotros encontrar una serie de ejemplos en la Escritura. Contiene muchos registros de personajes que actuaron de esa manera. Hombres y mujeres que no quisieron continuar con el Eterno. Pero el final de este versículo dice: porque no guardan tu palabra. Es decir, no hay obediencia en sus vidas
Veo a los traidores y me repugnan, porque no guardan tu palabra. No hay veracidad en ellos, no hay una vocación, no hay una fidelidad, no hay convicción en sus corazones, en sus labios, para guardar y obedecer la palabra. Debemos nosotros retomar estos pensamientos para nuestra vida. Y como decía Jacob, mal conocido como Santiago, dice, no tan solamente ser oidores y olvidadizos, sino sed hacedores de la palabra. El Eterno premia a los oidores y hacedores. Abunda en el mundo los oidores, pero los hacedores son pocos. Así que debemos nosotros, pues, llevar a cabo dos cosas: oír la palabra y hacer lo que dice la palabra. Ahora dice el Salmo 159, el verso dice: mira cuánto amo tus preceptos. Vivifícame, oh Eterno, conforme a tu misericordia. Cuando este personaje da o describe su ser, mira, indica en realidad que sea el Eterno que lo juzgue. No es una ridiculez en el que Él diga mira o mírame. Porque ¿quién pesa los corazones? El Eterno. El Eterno pesa los corazones. Por eso entonces Él con justa razón dice: mira cuánto amo tus preceptos. Vivifícame, oh Eterno, conforme a tu misericordia, conforme a tu bondad. Déjame vivir. Y no es una mala idea el hecho de decir a nuestro Padre Celestial: concédeme muchos años de vida, Padre. Concédeme la oportunidad de vivir. Pero de antemano, el Eterno sabe quién está solicitando tal bendición. Dice: porque amo tus preceptos. Los que han aprendido el Shema Israel, podemos ver Deuteronomio capítulo 6, versículo partiendo desde el 4, 5 y 6, dice: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Elohecha, bechol levaveja, ubchol nafsheja, ubchol meodeja. Quiere decir: escucha, Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno uno es. Y amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Eso es lo que recordó David cuando dice: cuánto amo tus preceptos. Fundamentalmente estaba mirando la base, el fundamento. Amo el fundamento. Que el Eterno tenga misericordia de nosotros
el hecho de que tiempos pasados nos habíamos alejado de la Torá. Porque alguien nos dijo, ya no se debe vivir bajo la ley, porque la ley ya pasó. Y tal vez por ignorancia se tomó esta idea. Pero ahora que sabemos, que conocemos, que la raíz de la ley es la Torá, y que la Torá es la instrucción del Todopoderoso, de relevancia básica, fundamental. Debemos proceder pues ahora a buscar ese fundamento, adquirir ese fundamento, guardar ese fundamento, y estas palabras estarán sobre tu corazón. Vivifícame, oh Eterno, conforme a tu misericordia. Es decir, dame la vida conforme a tu bondad infinita. Quiero vivir, y es bonita petición, pedir al Eterno la vida, la existencia, porque amamos la instrucción. Y finalmente, dice el versículo 160, la suma de tu palabra es verdad, y eterno todo decreto de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno todo decreto de tu justicia. En otras palabras, si empezamos desde Génesis y terminamos en Deuteronomio, y podemos decir, ¿qué parte de esa escritura es de desechar? ¿Alguna parte de esa escritura es de guardar como algo obsoleto, como algo que no tiene más vigencia, como algo que no tiene más valor para nuestra vida diaria? Sería terrible. Aquí dice la suma de tu palabra, es decir, cada vez que iba estudiando, encontrando mandamientos, iba sumando, y finalmente dice, la suma total de tu palabra es verdad, es emet, una verdad que no se puede destruir, que no se puede quitar. Y además de esa verdad, es eterno. La palabra, la verdad es eterna. Y todo decreto de tu justicia, todo lo que el Eterno ha decretado, que ha determinado sus juicios, todo es eterno. Se decía que solamente el Eterno había dado 10 mandamientos, nada más, y que alguien sumó más mandamientos. Para eso el Eterno nos ha dado la Torá, y podemos nosotros iniciar desde Génesis hasta Deuteronomio, y podemos decir, a ver, el primer mandamiento, segundo mandamiento, porque tenemos que iniciar también con lo que se conoce como la Torá oral, es decir, la instrucción que el Eterno dio verbalmente, es decir, antes del monte Sinaí, y después del monte Sinaí se conoce como la Torá escrita. Entonces podemos nosotros tomar la disciplina, hacernos
un propósito de estudiar la palabra. Y podemos entonces decir, bueno, yo difiero de Rambam, yo encontré 700 mandamientos. Alguien puede decir, no, yo difiero de Rashi, yo encuentro 800 mandamientos porque mira lo que dice esta porción. Entonces, podemos nosotros pues investigar de nuestra cuenta, así como ellos hicieron. Ellos tuvieron la disciplina de estudiar y escribieron, redactaron esos mandamientos, están redactados y podemos tomar bases sobre ellos, pero si al final cuando en nuestro estudio podamos llegar a una conclusión de que hay otros mandamientos que no aparecen en el resumen de ellos, pero tenemos que ver nosotros mismos, investigar la Torah. Y lo importante es llegar, como dice David. En el tiempo de David no existía Rashi, no estaba tampoco todavía Rambam. Esos fueron personajes de la Edad Media del pueblo judío. En el tiempo de David no había números en los mandamientos. Simplemente dijo la suma de tu palabra, la suma de Dabar es verdad y eterno todo decreto de tu justicia. Ahí es la conclusión que llegó.